Como parte de la iniciativa del IPE de proponerle a los candidatos algunas ideas para mejorar la situación del país, estamos en la tercera entrega que tiene que ver con la salud. Como fue el caso del diagnóstico y de las instituciones, no hacemos propuestas integrales de 20 temas, nos concentramos en algunos que nos parecen los más relevantes. Muchas veces negamos el desarrollo, decimos que la pobreza ha bajado, pero se mide la pobreza monetaria, que el PBI no implica desarrollo y cosas que no tienen mucho sentido. Acá tienen el dato de cuántos niños se morían en el Perú en los 70s y 80s, más de 100 niños por cada 1000, y eso ha cambiado notablemente, ¿no? Al punto en que de ser uno de los peores de la región, ahora estamos en el promedio. Les mostramos datos de mortalidad infantil detallando la mortalidad de niños menores de 1, de niños de más de 1 y de niños menos de 5. Y lo que vemos es que ha habido un progreso notable, pero el dato relevante es que si usamos el dato del 86 de mortalidad infantil y la población del 2014, en el 14 se hubieran muerto 310.000 niños más. Si eso no es desarrollo, no sé qué lo es. Si revisamos dos datos importantes en los últimos años, la desnutrición crónica ha caído en casi 8 puntos en los últimos años, la anemia, sin embargo, ha subido en los últimos años, lamentablemente. En la incidencia de algunas otras enfermedades vemos una mejora en el caso de la malaria, muy notable, una mejora más limitada en el caso de la tuberculosis. Nuestro país tiene un problema serio con la tuberculosis multidrogo resistente y no hemos hecho tampoco gran cosa con el dengue. O sea, entre estas enfermedades que todas se pueden atender y prevenir, si ha habido alguna mejora ha sido solo en la malaria. Los ciudadanos tenemos también responsabilidades en el tema de salud y una de las que no cumplimos adecuadamente es que no consultamos. Vamos a la farmacia y compramos lo que nos dé la señorita. Y las razones de por qué hacemos tal cosa están a la derecha. Eso es un problema de salud, claro, que depende de nosotros. Hay mucho más partos atendidos por médicos ahora. Ven el detalle en los dos gráficos. En algunos países más desarrollados están regresando a las comadronas, pero acá no ha sido así. El gráfico muestra continuamente qué ha pasado con los partos atendidos y muestra una tremenda brecha urbano-rural. En las zonas rurales no se atienden los partos típicamente. Vemos los niveles de vacunación que iban creciendo y retrocedimos en el año 13 y 14. En la polio especialmente un problema muy grave con 7 niños a los que se les dieron las vacunas pero no se consiguió ningún efecto, generando por tanto mucha desconfianza en las madres. La diarrea desnutre a los niños. Se requiere tener buenos sistemas de agua y de alcantarillado para que los niños no se desnutran y puedan seguir aprendiendo y conociendo. Ven la tremenda brecha entre la situación de las zonas rurales y urbanas. En las zonas rurales vivimos como en el medioevo. En cuanto a la planificación familiar, vemos los cambios en los últimos años y los métodos que se utilizan, pero el dato grave, digamos, es que 1 de cada 4 mujeres todavía no usan ningún método de planificación familiar, todavía no pueden optar por qué tamaño de familia quieren tener si la quieren tener. Hay 10 millones de personas que hoy tienen seguro de salud que no lo hubieran tenido hace 10 años, y eso ha sido principalmente por el crecimiento del Seguro Integral de Salud, el SIS. Eso es muy importante porque son personas que van a ir a atenderse cuando quizás no lo harían si no tuvieran seguro. Ven cómo ha aumentado la cobertura del seguro de salud para la gente pobre extrema y pobre. Esto es bien importante y tiene mucho que ver con el SIS. Ven a la derecha cómo los diferentes sistemas de salud cubren a personas de diferentes niveles de ingreso. Nuestra propuesta es que haya un solo sistema de salud público y que se descuente la contribución a este seguro del IGB y no de una contribución específica. Y debería, por tanto, focalizarse el seguro público de manera que las personas de ingresos altos contraten su seguro privado. Las empresas privadas que ven el tema de salud, las entidades prestadoras de salud, las CPS, también han crecido mucho en los últimos años, de 1.2 millones de personas a casi 2 en el año 14. Y ahí ven qué tipo de aporte al sistema hacen los que están afiliados a la CPS. Normalmente se dice que salud va bien y el MINSA no. La encuesta a los usuarios sugiere justo lo opuesto. El 72% cree que se le da un servicio aceptable en el MINSA y el 65% en el salud. No estoy de acuerdo con ninguna de esas percepciones, pero esas son. Vemos todo el tiempo que tarda que te atiendan y todo el tiempo que tarda pedir una cita en las instituciones públicas, particularmente el MINSA. También vemos que la diferencia entre los centros de salud privados y los públicos no es tan grande como uno hubiera pensado. Cuando le preguntan a las personas qué le molesta de la atención en salud, primero viene la demora, segundo el maltrato, tercero la falta de medicamentos y de nuevo la demora, pero esta vez en los trámites. Le preguntan a usuarios y especialistas qué hay que hacer. Las principales respuestas son más médicos, que las farmacias tengan medicamentos, aunque parezca increíble que hayan menos trámites. Y por el lado de los especialistas, de nuevo más médicos
y más profesionales que no son médicos en el caso de los enfermeros. Una comparación con la región de 2 medidas, personas por médico, o sea, mientras más personas por médico, peor, y a la derecha camas por persona, o sea, mientras más camas, mejor. Hay una disparidad tremenda entre la cantidad de personas por médico que hay en el mejor caso Arequipa y en el peor Cajamarca. Normalmente hablamos de Cajamarca y la minería, pero lo que vemos en este gráfico es una total ausencia de Estado que no tiene nada que ver con la minería. En cuanto a los enfermeros, lo mismo, Cajamarca está premiada como la peor de lejos, después San Martín y Huancavelica, y en el otro lado las mejores Arequipa, Lima y Tacna. Vemos los diferentes niveles de ingresos de los diferentes tipos de profesionales de la salud en un país que es una burocracia de procesos, ¿no? No estamos viendo acá meritocracia en la que se le paga más al auxiliar que hace su trabajo o al médico que cura a la gente. Lo que vemos son la cantidad de personas por hospital en las diferentes regiones y cuánta densidad, digamos, hay de hospitales en todo el país. Esto funcionaría perfectamente si hubiera una lógica detrás de esto y estuvieran atendiendo enfermedades, pero sabemos de regiones en que se han hecho varios hospitales por razones burocráticas o políticas. Como en el caso anterior, vemos la situación en los centros de salud, vemos que hay una pequeña mejora, vemos una tremenda disparidad que no sabemos si se justifica o no. En el caso de los puestos de salud también vemos una mejora y también vemos una tremenda disparidad que no sabemos si se justifica o no. Vemos el presupuesto del Ministerio de Salud partido entre bienes y servicios, incluyendo por ejemplo medicamentos, sueldos y pensiones, y lo que ven arriba en la parte naranja es la inversión pública, que ha crecido, pero que es una parte pequeñita del total. La Universidad del Pacífico ha estimado en casi 19.000 millones de dólares la brecha de infraestructura, es decir, cuánto hay que invertir en infraestructura para que la cantidad de infraestructura y calidad de la misma sean las correctas. Para hacer esto se tiene que tener un plan que cierre esa brecha, o sea, un plan de muchos años, y un grupo de asesores integrales privado que diseñe todo el proceso de inversión en infraestructura. La Universidad del Pacífico de nuevo identifica 1.700 millones de dólares de proyectos de inversión público-privado en infraestructura de salud que se ejecutarían en los siguientes años. En cuanto a la inversión total en salud en el año, 2.100 millones de soles en el presupuesto, y de esa, estos son los principales proyectos de inversión pública identificados. Tomamos 2 medicinas contra el cáncer y comparamos los precios en la región. La información es de la Dirección General de Medicamentos y vemos que en los 2 casos estamos en el lado caro. 3 propuestas en infraestructura de salud. La primera, contratar por concurso público internacional asesores integrales, hacer con ellos un plan de aumento de infraestructura y empezar a ejecutarlo con asociaciones públicas privadas. La segunda, empezar a hacer hospitales más pequeñas para no atiborrar las capitales de provincias, y la tercera, automatizar todos los procesos y toda la información de los pacientes. En capital humano en salud, primero la meritocracia, que es lo más importante, y que sea vinculante, o sea que una entidad como Servir elija a los profesionales y los ponga en los sitios en que se requieren. Segundo, que las APPs incluyen ya la contratación de personal administrativo, enfermeras y médicos, que no vuelva a haber un hospital que no tiene una de las 3 cosas o ninguna. Tercero, que se use toda la información de su salud para un sistema de calidad externa de salud. 2 recomendaciones principales. Primero, todos los ingredientes de reforma del Estado para el sector salud. Ya hemos hablado de servicio civil, falta gestión por resultados y falta rendición de cuentas. Asociado a la rendición de cuentas, el Ministerio de Salud o las direcciones de salud no tienen todas las herramientas para atender la salud. Algunas dependen de otros sectores. Entonces, en vez de estar pensando si el sector A o el sector B, lo que hay que pensar es si los niños están mejor o si los niños no están mejor. 2 ideas grandes acá. La primera, que Minsa y Salud compren genéricos de calidad para reducir los precios. La segunda, que se saquen del mercado genéricos de mala calidad, no por ser genéricos son buenos. Y la otra idea grande es que se descuente del IGB para financiar con eso la salud. El Estado subsidia a las personas de ingresos bajos y así se reduzca la brecha que hay entre la informalidad y la formalidad en el acceso a la salud. Así terminamos nuestra tercera entrega en esta serie de propuestas para los candidatos, propuestas puntuales, no 25 cosas que después no se van a hacer. La siguiente entrega es sobre educación.